Un cambio de vida, hermanos, es lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Un cambio de vida. Es necesario entender, según lo que nuestro hermano nos enseñó, ¿verdad? A través de la predicación de la palabra de Dios, que la libertad en Cristo debemos de cuidarla. La voluntad de Dios, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15, es que hagamos callar la ignorancia de personas insensatas, personas que no quieren considerar la voluntad de Dios que ha sido revelada a través de su palabra, y que la vivamos como libres, ¿verdad? No como aquellos que toman la libertad para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Esto significa siervos. Voluntariamente hemos decidido sujetarnos a esa forma de doctrina, según Romanos capítulo 6, verso 17 nos enseña. Por eso, a través del bautismo, es donde se confirma, ¿verdad?, nuestro pacto con Dios. Esto es, cuando fuimos sumergidos en el agua, hemos tenido contacto con esa sangre de Cristo, hemos sido añadidos por Dios a su iglesia, la iglesia que Él compró con su propia sangre, y tenemos una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña que la conducta y manera de vivir del apóstol Pablo era teniendo una conciencia sin ofensa delante de Dios, pero no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. La iglesia de Cristo se caracteriza porque respetamos el libro, el capítulo y el versículo, y a través de una buena conciencia, una buena administración delante de Dios y delante de los hombres. Por eso usted ve que en primera a los Corintios capítulo 9, hermanos, vimos que la administración de la ofrenda que voluntariamente nosotros decidimos apartar conforme Dios nos ha prosperado, lo hacemos delante de Dios y también delante de los hombres. Hay un informe detallado de lo que se hace, por qué se hace y cuáles son los fines que se utilizan ese dinero. Esto quiere decir una buena administración, una buena conciencia sin ofensa delante de Dios y también pues delante de los hombres. El tema, hermanos, que me ocupa a mí es doblegando la carne, y es necesario para un cambio de vida, hermanos, doblegar la carne. Esto es sujetar mis voluntades, mis deseos, que me pueden separar de la comunión con nuestro Padre Celestial. Recuerde que los pecados, la infracción de la ley de Dios, primera de Juan capítulo 3 verso 4, Santiago capítulo 4 verso 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado, según Romanos capítulo 14 verso 23. Todo aquello que yo haga, hermanos, que esté en contra de la voluntad de Dios, corta la comunión, mi relación con mi Padre Celestial. Note Isaías capítulo 59 versos 1 y 2. La relación nuestra se puede cortar a través de infringir la ley de Dios. Por eso es que yo tengo que doblegar mi carne, sujetar mis voluntades y mis deseos, hermanos, a la palabra de Dios. Y a través de mi obediencia, hermanos, yo voy a glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Obviamente, hermanos, nosotros a través de la palabra de Dios podemos ver el uso de este sustantivo, hermanos, carne en el Nuevo Testamento. Hay muchos usos, hermanos, que se le da a este término en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versos 51 al 56, observamos el uso de este sustantivo como la parte muscular que cubre el cuerpo. Por eso cuando Jesús declaró o hizo esta declaración, uno de los yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y ese sacrificio, ¿verdad?, que yo voy a hacer, va a ser
en mi carne, la comida que yo les daré, el pan que yo les daré será mi carne. Esto es, yo voy a poner mi vida, yo voy a sacrificar mi voluntad, mi deseo, el ser igual como a Dios para darles vida a ustedes y vida en abundancia. Lo vemos también el uso como el ser humano. Mateo capítulo 16, verso 17. ¿Recuerdan? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, recuerdan la declaración que hizo Pedro, que hizo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17. Esto no te lo reveló sangre ni carne, o sea, no se lo reveló ningún ser humano a usted. La declaración de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido por los profetas en las Escrituras. Eso no se lo reveló a Pedro ningún hombre. Se lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Vemos también el uso como humanidad. Recuerdan en Juan capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 18, vemos el prólogo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si usted sigue leyendo el versículo 12, dice: mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento espiritual, hermanos, que nosotros hemos tenido no ha sido por ningún hombre. Ningún hombre tiene parte en nuestra salvación. Ningún hombre nos ha dado la salvación. Por eso hay algunos que dicen: bueno, ¿quién es el que lo está bautizando? Es que él no tiene nada, que no tiene parte. Eso no significa que se va a poner a cualquiera. Lo que quiero poner en la mente y en los corazones es que en ese proceso, hermanos, es usted y Dios, yo y Dios. Eso pues vemos el uso como parte de humanidad. Es Dios, hermanos, quien nos hace crecer por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos el uso también como limitaciones físicas. Recuerdan en Gálatas capítulo 2, verso 20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe, hermanos. Esto quiere decir en obediencia, en sujeción a la voluntad de Dios. Y por eso ya no vivo yo. Ya no soy yo el que tengo que decidir. Todos mis pensamientos, mis deseos y voluntades tienen que estar sujetos al Espíritu de Dios, hermanos, para que Él nos guíe y nos dirija, no conforme a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a lo que yo quiero, para poder decir lo que el apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas capítulo 6. Nosotros observamos en el versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, dice, estos están obligados a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces vemos el uso en Gálatas capítulo 6, verso 12, como una vida humana percibida exteriormente. Recuerde que la carta de el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a las iglesias de Galacia, según Gálatas capítulo 1, verso 1, hermanos, fue porque él estaba maravillado de que tan pronto se habían apartado del evangelio para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6, no que haya otro, sino que hay algunos que están perturbando el evangelio y quieren, los judaizantes quieren añadir la circuncisión como un medio o como un paso para la salvación. Entonces ellos lo que estaban haciendo, o el uso de la carne en este versículo 12 de Gálatas capítulo 6, es una señal exterior, hermano. Recuerde que la circuncisión era una señal exterior que era
parte en el Antiguo Testamento y que ya eso fue clavado en la cruz, según Colosenses capítulo 2, verso 14, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y observamos también este uso, hermanos, de este sustantivo carne como una forma de vida pecaminosa. Esto quiere decir, según Efesios capítulo 2, verso 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual ahora opera en los hijos, hermanos, de desobediencia. El uso, hermanos, que nosotros observamos es de una forma de vida de pecaminosa. Cuando yo ando en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gálatas capítulo 5, hermanos. Usted puede observar que es adulterio, fornicación, homicidios, envidia, pleitos. Hermanos, todo eso es una forma de vida pecaminosa que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 5 versos del 19 en adelante, hermano, nosotros observamos que cuál es el fruto del Espíritu, o sea, lo que es contrario a los deseos de la carne: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, hermanos. Y contra esas cosas, dice Pablo, no hay ley, porque estas cosas provienen de Dios. Y es interesante, hermanos, nosotros entender el uso que este sustantivo carne, hermanos, tiene en el Nuevo Testamento. Ahora, obviamente no me voy a poner a dar un énfasis en cada uno. Lo que vamos a ver es en el número 6, hermanos, porque lo que nos interesa es una vida práctica. Recuerde que la Biblia, hermanos, en grandes rasgos, en los 31,102 versículos, lo que nos dice es: ¿quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios que yo haga con mi vida? Y vamos a estar ocupados, hermanos, en esa forma de vida pecaminosa. Cómo un cristiano doblega su carne. Me gustó lo que el hermano Andrés dijo. Un cristiano, hermanos, puede tener una conciencia cauterizada. Bueno, un cristiano no. Recuerde que el sustantivo cristiano fue revelado, fue dado a conocer en Hechos capítulo 11, verso 26, porque allí se congregaron durante un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 56, verso 5, así como Isaías capítulo 62, verso 2. Eso no fue un nombre que se sacó de la manga, hermanos. Era un nombre que se reveló, que se dio a conocer. Después en Hechos capítulo 26, verso 28, recuerdan, Hechos 20, 28, perdón, cuando el rey Agripa le respondió al apóstol Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Esto es: me has presentado todas las evidencias, pero yo no quiero obedecer. Y después en Primera de Pedro capítulo 4, verso 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay algunos que no padecen como cristianos, hermanos. Según Primera de Pedro capítulo 4, verso 15, padecen como homicidas, padecen como ladrones, padecen como malhechores, padecen como no, porque no están doblegando su carne, hermanos. Porque no están llevando una vida sujeta al Espíritu. Entonces, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, hermanos, los domina. No lo pueden controlar. No tienen el Espíritu de Dios. Entonces, obviamente, su conducta y su manera de vivir no representa al cristianismo. No representa a lo que Hechos capítulo 11, verso 26 dice: a un discípulo, hermanos, del Señor. Entonces, un cambio de vida, hermanos, requiere doblegar la carne. Eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Y eso sería todo. No, mentiras, hermanos. No se la crean, hermanos. Están todos felices, café otra vez. No, espérese que estoy empezando nada más. Un cambio de vida, hermanos. La Biblia nos enseña que un cristiano debe doblegar su carne. Y obviamente, hermanos, podríamos utilizar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento para hablar de eso, pero
a través del estudio, hermanos, quise enfocarme únicamente solamente en la carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los Efesios. Esta carta dice Efesios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y esto lo escribe entre el año 62 y 63 después de Cristo, hermanos. Si usted considera las fechas, Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro, puesto en pie junto con los 11, entre el año 30 y 33 después de Cristo, lleno del Espíritu Santo, habiendo recibido el poder del Señor, según Hechos capítulo 1, verso 8, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hermanos, de la tierra. En Hechos capítulo 2, él se pone en pie y comprueba a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías prometido, cumpliendo muchas profecías, como el Salmo 16:8. Veía al Señor siempre delante de mí, hermanos, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Para citar solamente una cita, hermanos. Entre el año 30 y 33 escribe Hechos capítulo 2, se establece la iglesia con poder. Pablo escribe entre el año 62 y 63, como unos 30 años después, 33 años después del establecimiento de la iglesia con poder. Y su tema central, hermanos, es Cristo y su iglesia, hermanos. Pablo escribe esta epístola, hermanos, considerada como una de las epístolas de la prisión, así como Filipenses, Colosenses y Filemón, hermanos, con ese tema, Cristo y su iglesia. La ciudad de Éfeso, hermanos, es importante entender esa ciudad, porque esa ciudad era una ciudad que estaba al occidente de Asia Menor, y obviamente estaba situada entre un lugar llamado Mileto y Esmirna, la cual hacía una zona perfecta, hermanos, turística, donde habían judíos y gentiles. Por eso en Efesios capítulo 1, hermanos, verso 2, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo les dice gracia y paz, gracia para los gentiles y paz para los judíos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esa ciudad, hermanos, era un excelente puerto, era una zona que durante el Imperio Romano tuvo un gran poderío. Y según Lucas, hermanos, en Hechos capítulo 18, hermanos, durante su segundo viaje evangelístico, el apóstol Pablo estuvo ahí cuando iba deprisa, cuando iba de camino a Jerusalén. Y según Hechos capítulo 19, hermanos, observamos la segunda vez que Pablo estuvo ahí. Ahí se encontraba, hermanos, una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo a Diana. Y obviamente, hermanos, ese templo era una forma de ganancia inmoral que los hermanos tenían que vivir en ese lugar y estaban expuestos a la inmoralidad, a personas que no estaban doblegando su carne. Y por eso cuando el apóstol Pablo empieza a hablarles de Cristo y su iglesia, de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y usted sigue leyendo, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, hermanos. Sienta el poder de Dios y trae a la mente a los cristianos que habían entre judíos y gentiles, ¿dónde estaban las bendiciones espirituales en ellos? No estaban en los deseos de la carne, estaban en Cristo. Cuando hablamos de Cristo, hermanos, hablamos de su iglesia, la iglesia que Él compró con su sangre. Hay algunos que dicen, hábleme de Cristo, no mencione la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Cuando hablamos de Él, hablamos de su cuerpo, hablamos de que Él es su Salvador, y que desde antes de la fundación del mundo ya todos estábamos predestinados
en Cristo, escogidos en Él, para ser santos y sin mancha, hermanos, delante de Él. Por eso Él les dice, bendito el Dios y Padre, la honra y la gloria sea siempre para nuestro Señor. Y vemos cómo Él hace la comparación en Efesios capítulo 5, hermanos, de que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es que en esta carta, hermanos, todo está centrado en Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia. Ahí es donde yo me gozo. Ahí es donde están las bendiciones, hermanos. Por eso es una frase clave. En capítulo 1 vemos cómo la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, donde están todas las bendiciones espirituales. Capítulo 2, hermanos, la iglesia es la familia de Dios, el templo de Dios, donde están los resucitados. Capítulo 3, la iglesia de Cristo declara la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, versos 10 en adelante. La iglesia de Cristo es el cuerpo, hermanos, que está unido a Cristo. ¿Qué podemos hacer separados de Cristo, hermanos? Nada. Juan capítulo 15, verso 5. Separados de Él, nada nosotros podemos hacer. La iglesia de Cristo es el cuerpo, hermanos, sin mancha. La esposa de Cristo, Efesios capítulo 5 y capítulo 6, hermanos. La iglesia de Cristo es el ejército de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la armadura de Dios para enfrentar esas batallas contra la carne, hermanos, contra nuestro yo. Dice, siempre queremos echarle la culpa al diablo de todo, hermanos, pero nosotros tenemos, Dios nos ha dado el control, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Quiere decir que podemos tener control de nuestras decisiones. A través de la palabra de Dios conocemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Podemos entonces decidir no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios dice. Y la pregunta es, bueno, ¿qué dice esta carta, acerca de cómo un cristiano doblega su carne? Bueno, he sacado 4 columnas, hermanos, 4 principios de cómo un cristiano doblega su carne. En primer lugar, vamos a observar que un cristiano doblega su carne cuando tiene claridad. Un cristiano doblega su carne cuando se enfoca. Un cristiano doblega su carne cuando comprende, y un cristiano doblega su carne, hermanos, cuando recuerda. Téngalo eso en mente y vaya conmigo a Efesios capítulo 4, hermanos, y leamos la Biblia juntos. Efesios capítulo 4, verso 17. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, un cristiano, hermanos, doblega su carne cuando tiene claridad. ¿Y a qué me refiero con tener claridad? Me refiero al tener claridad, al poder observar bien, hermanos, al no tener un obstáculo, a tener una visión 2020, hermanos. ¿Y cómo yo logro eso? Recuerda o conecte ese texto, hermanos, con Mateo capítulo 7, versos 5. Recuerda cuando Jesús les dijo, hipócritas, ¿por qué quieres juzgar a aquel otro y no sacas esa viga que está en tu propio ojo? ¿Para qué? Para que puedas ver bien, para que puedas tener claridad. Entonces me estoy refiriendo a que un cristiano doblega su carne cuando elimina, hermanos, quitamos el pecado de nuestra vida. Hay algunos dicen, es un proceso. No, en el Señor es, o estoy con Él o no estoy con Él. O tengo la claridad, he eliminado el pecado, hermanos. He decidido no hacer lo que mi carne me pide y voy a hacer lo que Dios quiere. Es, o estoy o no estoy, hermanos. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo le dijo a santos y fieles en Cristo Jesús, esto pues digo y requiero en el Señor. No es una opción, hermanos. Si quiere o no quiere,
no es una opción, es algo que debemos determinarnos. Y aparte dice, y requiero en el Señor. En el Señor es bajo la autoridad de Él. No es lo que Pablo estaba queriendo decir, no es lo que Él se le vino en la mente por lo que vio, no. Es que esto es un mandamiento divino, hermanos. Y la Biblia enseña, hermanos, que ellos, dice, ya no anden. Quiere decir que habían algunos que estaban ahí, que decían ser cristianos, pero sus vidas no era como la del Señor quería. Y andan como los gentiles. ¿Cómo andaban los gentiles? En la vanidad de mente, hermanos. Faltos de mérito, con una actitud y un propósito que no era digno de honra y gloria de Dios. La actitud y la mentalidad que tenían ellos no era una actitud clara. No era una actitud sin pecado. Eso es lo que sucedió en el bautismo, hermanos, con nosotros. Quedamos cero millas o 0 kilómetros, hermanos. Es sin pecado en ese momento para vivir una vida consagrada al Señor por la gracia de Él, no por lo que yo hago, hermanos. Y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ellos, hermanos, como cristianos, estaban centrados en las cosas del mundo. ¿Y cuáles son las cosas del mundo, hermanos? Las obras de la carne, todo lo que nos separa de Dios, hermanos. Recuerde, el hermano citó un texto ahora en Primera de Corintios, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas, yo no me voy a dejar dominar por las cosas. Entonces, lo que no me edifica, lo que no construye en mi vida, hermanos, yo lo tengo que eliminar, lo tengo que quitar, tengo que orar a Dios, tengo que poner mi esfuerzo y mi voluntad para poder ver bien, para poder tener claridad, hermanos, en mi vida. Ellos andaban en esa vanidad de mente. ¿En qué debían de hacer? Despojarse de ese viejo hombre y revestirse de un nuevo hombre, hermanos, y renovarse en el espíritu de la mente. Renovarse, hermanos, esto es material fresco en la mente, en el corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida? Cuando tenemos humildad, hermanos, y recibimos la palabra de Dios con humildad, esto es, he hecho algo que no es de acuerdo a tu voluntad. Tú lo sabes, Señor, te lo estoy diciendo. No puedo a veces ni expresarme, pero necesito que me ayudes. Y la palabra de Dios dice que nos santifica, hermanos. Santiago capítulo 1, versos 21 en adelante. Recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual es poderosa, hermanos, para salvar nuestra alma. Ellos, hermanos, los gentiles, tenían ese entendimiento entenebrecido, tenían una vida constante en pecado. Eso es lo que significa. Tenían una mente oscura, no tenían una mente clara, hermanos. Por eso no podían doblegar su carne, porque andaban conforme a sus propios deseos y no conforme a la palabra de Dios. No tenían la capacidad, hermanos, de discernir entre lo bueno y lo malo. No lo tenían, hermanos, porque no estaban doblegando su carne. Estaban ajenos de la vida de Dios. Esto es distante. Un cristiano distante, hermanos, dejó de serlo, ¿verdad? Ya dejó de ser cristiano, está distante. ¿Cómo se ve eso, hermanos? ¿Cómo usted ve a alguien distante? Bueno, viene, se va, no saluda, no trabaja, hermanos, no está involucrado, no está empapado, no dice yo quiero, yo lo hago, o nada más lo hace. Aquí, ¿quién tiene que pedirle en la iglesia de Cristo? ¿Quién pide permiso para hacer algo, hermanos? Voy a limpiar. ¿A quién hay que pedirle permiso para eso? ¿A quién voy a barrer? Voy a pararme aquí a recibir, voy a invitar, voy a salir a evangelizar. ¿A quién hay que pedirle permiso para eso, hermanos? Si tenemos el privilegio de Dios para ir a hacerlo. Somos colaboradores de Dios, edificio de Dios, labranza de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Obviamente todo esto, hermanos, no lo podemos hacer sin la ayuda del Señor. Y ellos estaban ignorantes, hermanos, por la dureza
del corazón. ¿Qué debemos de hacer entonces para tener claridad, hermanos? Remover esa neblina, remover ese pecado, hermanos, que no me está dejando crecer. No podemos crecer, hermanos, cuando tenemos raíces en los deseos de la carne, en el pecado, en lo que me está separando de Dios. ¿Cómo yo puedo cambiar estas cosas? Bueno, si usted es cristiano, confiese su pecado delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Y la sangre de Cristo dice que nos continúa limpiando. Yo me levanto hoy y digo, gracias Dios, me has dado la bendición de poder anunciar las virtudes de aquel. Voy a ponerme metas. Póngase una meta. Hoy le voy a decir a alguien, hoy le voy a entregar un volante a alguien. Voy a empezar a tener claridad. Voy a hacer una agenda. ¿Para qué? Para yo decir, bueno, una agenda de tareas, hermanos. Póngase, asígnese cosas. No espere que otro nos diga lo que tenemos que hacer. Nadie nos tiene que decir, tiene que leer la Biblia, tiene que orar. No, póngase metas que usted y yo podamos cumplir, hermanos, porque es nuestro beneficio para tener claridad en nuestra vida y así cumplir los objetivos. Cuando un cristiano doblega su carne, cuando tiene claridad, un cristiano tiene o doblega su carne cuando se enfoca. Efesios capítulo 5, hermanos, versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El enfoque, hermanos, quiere decir cuando yo valoro y cuando yo considero una cosa. Consideramos el valor de ser parte del cuerpo de Cristo. Lo demuestro cuando estoy enfocado. Lo demuestro cuando estoy ocupado. Lo demuestro cuando tengo mis ojos puestos en Jesús. Ese debe de ser el enfoque nuestro, hermanos. Hebreos capítulo 12, versos 1. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, porque tenemos esa tan grande, hermanos, nube de testigos, hermanos. Los profetas que profetizaron de la gracia, los siervos y siervas del Señor que dejaron que la gracia de Dios trabajara en ellos, hermanos, están ahí. Ellos lo pudieron hacer con ayuda de Dios. Yo puedo, hermanos. Pongamos los ojos en quien tenemos que ponerlos. Si Él vino, si Él no vino, si no, hermanos, enfóquese en tener cuidado de uno mismo. Enfóquese en usted, enfóquese en su vida. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. A veces queremos que todo el mundo ¿verdad? Todo el mundo, y yo no estoy leyendo, yo no estoy orando, yo no estoy evangelizando. Hermanos, ¿cómo ellos van a hacer lo que usted no hace? ¿Cómo ellos van a hacer lo que no estamos haciendo? Hay que empezar, hermanos, por nosotros mismos. Hermanos, esos versículos que en el capítulo 5 no están aislados. Usted ve como en versículo 1 de Efesios 5 dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, anden en amor como Cristo nos amó. Capítulo 3, desechen eso, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. ¿Por qué? Porque ningún fornicario, ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia. No se engañe, dice, no se engañe, nadie engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Recuerde o recordemos, hermanos, que el juicio de Dios comienza por su casa. Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos, nos enseña, somos nosotros, hermanos. Entonces hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, estando enfocados, hermanos. Yo estoy enfocado cuando ando con diligencia, y la diligencia es hacer el máximo esfuerzo posible. ¿Qué tanto esfuerzo estoy haciendo yo para crecer espiritualmente? Para que mi hermano crezca. Recuerde lo que Juan dijo, ¿verdad? Es necesario que él crezca y yo mengüe.
¿Qué estoy haciendo yo? Hermanos, si el andar en amor es poner mi vida para que el otro tenga éxito a partir de mi sacrificio. Si estoy enfocado es cuando yo ayudo a otro. Y el ayudar a otro se cumple la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enfocado en ayudar, en servir, en edificar, en construir, porque estoy edificado. No quiero vivir yo, no quiero vivir en esta carne que me separa de Dios. La voy a vivir en obediencia, hermanos, a la palabra de Dios. Por lo tanto, como un cristiano que se enfoca, ¿verdad? Es un cristiano que está doblegando su carne. En tercer lugar, hermanos, un cristiano que doblega su carne es un cristiano que comprende. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hermanos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, hermanos, para que anduviésemos en ella. Cuando digo que comprenden, es que tenemos una idea clara, hermanos, de lo que somos. Es descubrir ese sentido profundo, hermanos, de lo que yo hago. Y nosotros vemos, hermanos, que el cristiano doblega la carne cuando comprende lo que somos. ¿Qué somos? Somos hechura suya, hermanos. Esto quiere decir que somos diseñados con una intención, hermanos. Usted y yo no estamos aquí por estarlo. Estamos aquí porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido en Cristo. Nos formó en el vientre de nuestra madre, según el salmista. Nos ha dado vida, nos ha dado un sentido. Cuando yo comprendo lo que yo soy, hermano, para Dios, lo que yo valgo para Él, me voy a sujetar. No quiero pecar contra ti, Señor. Salmo 119, verso 11. En mi corazón, Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera para mi camino. Hebreos capítulo 3, hermanos. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. El Señor es nuestro ayudador. ¿Qué vamos a temer, hermano? Lo que me pueda hacer el hombre. Nuestra vida, hermanos, tiene un propósito porque fuimos formados por Dios con un propósito. Por eso usted lee en Efesios capítulo 2, dice, porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras, hermanos, que está hablando aquí, son obras de obediencia, obras de sujeción, obras de que estoy completamente convencido y entendido de que lo que estoy haciendo es lo correcto, hermanos. Fuimos creados por Dios, no en la carne, hermanos. Fuimos creados por Dios en el Espíritu, en vivir una vida que le agrada a Él. Y esas obras, hermanos, dice que son obras de obediencia a la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso, cuando Él se presenta, hermanos, Él dice, bendito el Dios y Padre. Porque desde antes de la fundación del mundo ya había pensado en el plan de salvación y de redención, hermanos, para mi vida. Dios ya sabía que yo iba a pecar y Él ya tenía toda la solución para eso. Yo necesito comprender de que yo desde antes de la fundación del mundo estaba escogido en Dios para servirle, para glorificarle por medio de mi obediencia, de mi fe, de mi convicción a su palabra, que en Cristo nos demuestra nuestra salvación, nuestra libertad del pecado. La salvación, hermanos, es sin méritos humanos. Nosotros no tenemos nada que ver en el tema de la salvación, porque usted lee anteriormente que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que yo hago es que estoy comprendido, hermanos,
de que la obra de Dios tiene un propósito, hermanos. Y esa gracia de Dios nos ha transformado en una nueva creación. Esa gracia de Dios tiene una vida que nos orienta a la eternidad, hermanos. Por eso Filipenses capítulo 3, hermanos, versos 20 y 21, dice que nosotros, el cristiano, está esperando al Salvador en los cielos. Él va a venir, hermanos. La sujeción suya y mía a su voluntad en todos los días para una santa, piadosa manera de vivir. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, que fuimos llamados a través de la predicación del evangelio, hermanos. Tiene un sentido, hermanos. No estamos haciendo algo que no tenga lógica, hermanos. Es algo que tiene un sentido. Bueno, el cristiano, entonces, doblega su carne, hermanos, cuando tiene claridad. El cristiano doblega su carne cuando se enfoca. El cristiano tiene claridad cuando comprende. Y por último, un cristiano doblega su carne cuando recuerda. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ustedes caminaron así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y cuando digo recuerda, hermanos, es que hay que hacer siempre un alto en nuestra vida. Hay que entender lo que usted y yo éramos, hermanos. Éramos hijos del padre, el diablo, hermanos. Juan capítulo 8, hermanos, lo leímos anteriormente. Juan capítulo 8, versos 40 y 42. El andar en los deseos de la carne es andar guiado, hermanos, por el diablo, siendo un ministro del diablo. Si usted y yo no doblegamos nuestra carne, estamos en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, el cristiano tiene que doblegar o doblega su carne cuando recuerda en lo que yo era, de a dónde me sacó el Señor. Yo estaba muerto, hermanos. Nuestra vida sin Cristo no tiene un sentido. No valemos nada, hermanos, sin Cristo. Con Cristo, hermanos, lo tenemos todo, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. El recordar mi condición en la que yo estaba antes y en el lugar de privilegio que yo estoy hoy. ¿Para qué? Para no pecar, hermanos, para no pecar contra Dios. Éramos hijos del diablo, hermanos, porque seguíamos las corrientes de este mundo, pero dice que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Después, aquí en este texto, después de que muestra lo profundo de la perdición y resalta, hermanos, las gloriosas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, ahí se cumple como ese coro también. Cuidado tus ojitos, hermanos, lo que ven. Cuidado tus manitas, lo que tocan. Cuidado tus piecitos, a dónde van. A veces decimos, es que eso es para los niños. No, eso es para nosotros, hermanos. Recuerde que los deseos de la carne están, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre. El que ama al mundo está en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de recordar? Cuando yo recuerdo el recordar es ¿quién pagó por mí? ¿Quién fue el que cargó mis pecados? Nuestro Señor Jesucristo fue humillado,
fue azotado, fue escupido, traspasado una lanza en su costado por mis pecados. Y cuando yo recuerdo eso y lo tengo en todos los días de mi vida, hermanos, yo voy a quitar lo que me estorba. Si es que hay algo que nos está estorbando, yo voy a estar enfocado, trabajando en la obra del Señor, según 1 Corintios 15:58, porque entiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Yo voy a comprender, hermanos, quién soy yo, lo que yo valgo para Dios, y no voy a doblegarme, no voy a ceder. Voy a usar más bien lo que Dios me ha dado para su honra y gloria, y voy a estar recordando, hermanos, voy a estar recordando lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Hermanos, hemos observado varias cosas, hermanos, muy importantes a través de este seminario y en esta exposición también, hermanos. Doblegar la carne es algo sumamente importante para nuestra vida. El apóstol Pablo finalizó esta carta de la siguiente manera. Usted lo puede leer ahí, Efesios capítulo 6, verso 24. La gracia de Dios, hermanos, sean con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hermanos, cuando es imposible, hermanos, es imposible que una persona que no sabe el evangelio pueda doblegar su carne. Es imposible, hermanos, que una persona que sabe el evangelio y no lo ha obedecido pueda doblegar la carne. Es imposible que alguien que ha obedecido el evangelio pero no está perseverando en Cristo, hermanos, doblegue su carne. La invitación es para todos, hermanos. Todos debemos de estar conectados con nuestro Señor. Todos debemos de seguir valorando el plan de Dios para salvación, para seguir caminando en una nueva en Cristo. Tenemos una libertad, pero no utilicemos esa libertad como libertinaje. Tenemos una buena conciencia, cuidémosla. Segunda de Timoteo capítulo 1, como servía Pablo, hermanos, con una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Dobleguemos nuestra carne, hermanos, sujetémonos al Espíritu, seamos agradecidos con Dios, y que la gracia, la paz y la misericordia de Dios, hermanos, nos continúe guiando y edificando a cada uno de nosotros. Dios les bendiga.